¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial dedicado a presentar los criterios básicos APA, específicamente para la elaboración de trabajos escolares. APA, que son las siglas de la American Psychological Association, son criterios que establece justo esta asociación para escribir artículos particularmente de carácter científico. Y como tal son muchos las especificaciones que se establecen. Por ello, para este tutorial nos vamos a centrar solamente en dos, lo que son las citas y las referencias, que son dos aspectos básicos que son los que más utilizamos para la elaboración de trabajos de tipo escolar o académico, o para participar en foros académicos de discusión. Cuando elaboramos trabajos más complejos como una tesis o proyectos más avanzados, sí requerimos de conocer más elementos de los que define APA. Pero para trabajos básicos escolares, estos son los dos criterios fundamentales que debemos conocer y dominar: citas y referencias. Iniciemos en ese sentido con la primera parte, que son las citas. Las citas son esta mención que hacemos en los textos sobre los autores y los años de edición de los trabajos que consultamos. Y esto se hace fundamentalmente para señalar en nuestros trabajos la fuente de donde obtuvimos la información que estamos presentando y, por supuesto, dar crédito a los autores de los cuales obtenemos la información que aportamos a nuestros trabajos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando nosotros tenemos algún texto de algún material, libro o revista, por ejemplo, que se ven en pantalla, y lo queremos retomar para presentarlo en nuestro trabajo, si nosotros lo presentamos de manera textual y sin hacer mención a los autores, esto automáticamente es un plagio. No estamos dándole el crédito correspondiente a los autores. Por ejemplo, este texto proviene de una revista y de un artículo en particular y de ciertos autores que lo escribieron y lo publicaron en un año específico. Por lo tanto, nosotros en nuestro material, cuando hablemos de esta información, tendremos que referirnos o citar el autor y año que están aportando estos datos, estos conceptos, esta información que estamos recuperando para nuestro trabajo. Así, las citas se constituyen fundamentalmente en dos elementos: el autor, que esto es retomar el primer apellido, lo que conocemos como el apellido paterno, el primer apellido, como en el ejemplo que se ve en pantalla, en este caso Aldo Hernández Barrios, solamente retomamos el Hernández, y del segundo autor, que es Ángela Camargo Uribe, solamente retomamos Camargo. Así utilizamos Hernández y Camargo como los datos del autor. Y cuando hablamos del año, nos referimos al año en que se publicó el material que estamos consultando, ya sea una revista, un libro, un blog, etc. Estos son los datos fundamentales que requerimos para nuestras citas. Ahora, las citas se manejan de diferentes maneras. Hay tres posibilidades: la cita de comentario o paráfrasis, la cita textual o la cita indirecta. Iniciemos con la cita de comentario o paráfrasis. Imaginemos que tenemos este texto que se presenta en pantalla y nosotros lo retomamos y lo presentamos en nuestro trabajo con nuestras propias palabras y con algunos comentarios sobre esta información. Es decir, no presentamos en nuestro trabajo la información de manera textual a como la puso el autor. Es decir, no hacemos un copy-paste o copiar y pegar textualmente la información, sino la leemos, la entendemos y la presentamos con nuestras propias palabras. Así, por ejemplo, ese 60% que yo estoy retomando de este material no es una información que yo adiviné o me levanté en la mañana sabiendo que el 60% de las empresas hacían algo en particular. Es un dato que me aportó un autor en particular. En este caso es José Manuel Gil, de un libro que se llama Solo a los bebés les gusta que les cambien.
Entonces, no es una información que yo inventé o yo descubrí, sino la retomo de un autor. Por lo tanto, tendré que retomarlo y presentarlo en mi trabajo mencionando el autor y el año de la edición del trabajo que yo estoy recuperando. Así, los dos elementos claves para la cita son el autor y el año. En este ejemplo, Hill y 2003. Y estos son los dos datos que vamos a presentar en nuestro trabajo y es lo que constituye una cita, autor y año. Ahora, este autor y año lo podemos presentar directamente en la redacción de nuestro texto, es decir, mencionando al autor en el propio texto, o la otra posibilidad es no mencionar directamente al texto en la redacción, sino en la parte final. Veamos las dos posibilidades. Si lo hacemos mencionando al autor en el texto, lo podemos presentar de esta manera. Hablamos del autor que nos está presentando esta información. Ejemplo aquí, decimos, tal como señala Hill, y entre paréntesis 2003, Es decir, estamos mencionando que Hill habla sobre esta información que yo estoy presentando. Y en nuestro texto aportamos los dos datos clave de la cita. El autor, mencionando solamente el apellido y el año. Como yo mencioné al autor voy a poner entre paréntesis solo el año. Y existen muchas posibilidades de redacción para manejar esta forma de cita. Podría ser Hill 2003 menciona que, o podría ser retomando a Hill 2003 bla bla bla, de acuerdo con Hill 2003 o según Hill 2003 y continuamos con nuestra redacción. Es decir, podemos ir jugando con diferentes formas de presentar al autor. En este caso, estamos mencionando al autor dentro de nuestra redacción. Cuando mencionamos al autor, ponemos el año entre paréntesis. Solo el año entre paréntesis. Autor y año entre paréntesis. Ahora, si no mencionamos al autor en el texto, es decir, redactamos directamente, debemos dar crédito al autor mencionando nuevamente nuestros dos datos clave, el autor y el año. Se ponen los dos dentro de un paréntesis y se separan por una coma. Y estos dos datos, el autor y año entre paréntesis y coma, se colocan al final del texto que contiene la idea del autor. De esta forma estoy dejando ver que la información previa a la cita es referida a Hill en el 2003. Esa fue la cita de comentario paráfrasis. Ahora veamos la cita textual. Cuando hablamos de cita textual es que vamos a presentar información textual o literal o copiada de la misma forma que la presentó el autor. Es decir, vamos a retomar sus palabras, su puntuación, comas, puntos, tal cual como la presentó este autor. Por ejemplo, tengo esta información de un material en particular y a mí me parece muy interesante retomar justo lo que está subrayado. Esta información me parece que es clave y crítica y la quiero retomar y presentar textualmente en mi información. No la voy a ni resumir ni poner con mis palabras, no voy a hacer paráfrasis, sino la quiero presentar de manera textual. Entonces retomo el texto tal cual lo presenta el autor y muy importante, tenemos que hacer uso de las comillas. Cuando lo presentamos entre comillas, vamos a dejarle ver al lector que esta es una frase textual de un autor en particular. Y igualmente como las otras citas podemos mencionar al autor en el texto. Por ejemplo, aquí decimos tal como lo señala Hill 2003. Y en este caso, cuando son citas textuales, tenemos que presentar, además de nuestros datos clave de autor y año, tendremos que presentar también el número de página. Particularmente cuando estamos hablando de libros o revistas. En el caso de libros o revistas o algunas páginas web sí manejan números de página y entonces tendremos que presentarlo dentro de nuestra cita. Y además el texto tendrá que ir entre comillas, como ya mencionábamos. Como lo ven,
se compone la cita textual mencionando al autor en el texto, ponemos al texto dentro de nuestra redacción y entre paréntesis vamos a colocar el año, coma y el número de página, abreviando página con la letra P. Ahora igualmente la otra posibilidad es que no mencionemos al autor dentro del texto y pondremos nuestra cita al final de la idea, sin mencionar al autor en el texto. Igualmente manejamos nuestras comillas y nuestros datos clave GIL 2003 y el número de página. Todo irá dentro de paréntesis y al final de la cita textual. Ahora, ¿qué pasa cuando el texto que yo quiero citar de manera textual o quiero copiar directamente del autor y es de más de 40 palabras? Tendré que hacer algo específico. Cuando es ese caso, tendremos que manejar la cita textual con unas características particulares. Igualmente, citamos al autor, pero en la información que en la otra forma la presentábamos dentro del texto y entre comillas, ahora lo vamos a poner en un párrafo aparte y dejando un margen en ambos lados del texto. Se deja una pequeña sangría tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí no se utilizan comillas. Cuando presentamos una cita textual de más de 40 palabras, tendremos que dejarlo en un párrafo aparte, con márgenes en el lado izquierdo y derecho y sin comillas. Y esto le indica al autor que esta es una cita textual, pero es mayor a 40 palabras. Y manejaremos nuestras citas, como ya hemos mencionado, con el autor, año y página, de acuerdo a cómo está señalado. Es una cita textual mayor a 40 palabras y estoy mencionando al autor dentro del texto. Por lo tanto, digo GIL y entre paréntesis el año y la página. Si no quiero mencionar al autor, pero es de más de 40 palabras, igualmente la cita tendría que venir al final de la frase, párrafo o cita textual. Aquí al final se pone GIL, el año y la página, todo entre paréntesis separado por comas. Así hemos ya mencionado la cita de comentario, la cita textual y ahora vamos a hablar de la cita indirecta. Cuando hablamos de una cita indirecta, es decir, vamos a imaginar este texto que yo estoy leyendo en un artículo en particular y habla sobre un autor que se llama Zimmerman. Pero este autor Zimmerman realmente está presentado en un trabajo escrito por Aldo Hernández y Ángela Camargo desde el 2007. Es decir, Aldo y Ángeles hablan de Zimmerman dentro de su texto, lo cual implica que yo no leía Zimmerman directamente. Yo leía a Aldo Hernández y Ángela Camargo y ellos hacen referencia a un trabajo de Zimmerman. Por lo tanto, tendré que manejar los tres datos, tanto a Zimmerman como los datos de quien realmente está retomando o citando a Zimmerman, en este caso Hernández y Camargo del 2017. Aquí en este ejemplo manejo el año del autor Zimmerman, pero tengo que establecer la frase citado por y la cita de Hernández y Camargo 2017. De esta forma yo indico que estoy retomando a Zimmerman, pero yo no leí a Zimmerman, sino es un trabajo o una información que estuvo citada por otros autores, en este caso Hernández y Camargo. Igualmente esto se puede manejar de las dos formas, ya sea citando al autor directamente en el texto o hasta el final todo entre paréntesis. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando estamos retomando artículos, libros o materiales que tienen muchos autores? Cuando me refiero a muchos autores, estamos hablando de más de 2 autores. 3, 4, 5, 7, 8, 10 autores. Y esto tiene que ver considerando el número de autores que se manejan y si es la primera vez que citamos en nuestro trabajo o son muchas las ocasiones en que citamos a los autores. Es decir, cuando uno desarrolla un trabajo escolar o académico o un proyecto, puede hablar varias veces en nuestro trabajo sobre un autor en particular.
lo citamos la primera vez y después lo podemos volver a citar. Cuando es uno o dos autores no hay ningún problema, porque siempre es igual. Presentamos uno o dos autores cuantas veces lo repitamos en el texto. Por ejemplo, aquí Fuentes y Díaz aparecerán cuantas veces se citen. Ahora, ¿qué pasa cuando son de 3 a 5 autores? Bueno, la primera vez que lo citamos, ponemos a todos los autores. Como en el ejemplo, Santos, Gómez, Díaz y Rivas, 2010. Los ponemos a todos. Pero si volvemos a retomar este trabajo y citamos a los autores, las siguientes ocasiones que los retomemos o los presentemos en nuestro trabajo, solamente pondremos al primer autor y manejaremos la frase que se llama et al, que es una locución que quiere decir y otros. Entonces pondremos a los la primera vez a los 3, 4 o 5 autores y la subsecuente solamente al primero y la frase et al. Ahora, cuando son 6 o más, desde la primera ocasión pondremos solo al primer autor y la frase et al. Y la subsecuente es igual, el autor y la frase et al cuando estamos hablando de 6 o más autores. Por ejemplo, el artículo que presentábamos, este artículo que tiene, como son 6 o más, desde el principio, desde la primera vez que lo citamos, mencionamos solamente al primero con el primer apellido y la frase et al. Y como en esta es una cita en donde yo estoy haciendo mención al autor en el texto, solo coloco entre paréntesis el año. Ahora veamos estos ejemplos. Aquí estamos hablando de 3 autores. Y es la primera vez que lo menciono en mi trabajo. Menciono a los 3 autores. Si más adelante en el trabajo los vuelvo a mencionar, solo pondré Fuentes, que es el primer autor, y la frase et al. En la segunda o siguientes ocasiones en que yo lo menciono. Ahora vamos a hablar de las referencias. Es decir, esta lista de los libros, artículos o materiales consultados durante nuestro trabajo. Y aquí un primer punto muy importante es que tiene que haber una correspondencia entre las citas y las referencias que presentamos. Es decir, los autores que yo presente como cita dentro del texto deberán de aparecer indispensablemente en las referencias. Igualmente, si en las referencias yo presento ciertos autores, es porque están citados en el trabajo. Por lo tanto, no puede haber trabajos citados en el texto y que no aparezcan en las referencias. De igual forma, yo no presentaré en las referencias a un autor o libro que yo no haya citado dentro de nuestro trabajo. Todo lo que yo cite en el texto tendrá que estar en referencias. Y por lo tanto, todas las referencias que aparecen es porque están de alguna manera citadas en mi trabajo. Ahora, los materiales que nosotros retomamos y vamos a citar y por lo tanto presentar referencias provienen de 3 fuentes fundamentales: de libros, revistas o páginas web. Obviamente hay muchas más fuentes. Cuando presentamos referencias de libros tenemos que retomar los siguientes datos: el apellido del autor y sus nombres, el año de publicación, el título del libro, el número de edición, el lugar de publicación y la editorial. Veamos un ejemplo. Tenemos el libro que se llama Administración de Recursos Humanos. Tendremos que presentar el autor. Presentamos solo el primer apellido y el nombre del autor. Lo separamos con coma y ponemos el nombre abreviado. Como está en el ejemplo, el apellido es el primer apellido, el apellido paterno es Dessler, coma, y el nombre se pone abreviado. Ahora, si fueran más autores, cada uno de ellos se va a separar con una coma, como el ejemplo que vemos en pantalla. Cada uno de ellos se separa con coma y al último se utiliza una I para separar al último autor. Después del autor o autores viene el año de publicación. Y este tiene que ir entre paréntesis. Y después un punto que va a separar de la siguiente información. El título del libro tiene que ir en
cursivas o itálicas. Solo se pone en cursivas o itálicas el título del libro. Después tendremos que hacer mención de la edición o el número de edición de este libro. Esto tendrá que ir entre paréntesis y se abrevia con la palabra ed. Punto. En este caso estamos hablando de la 14ª edición. Se pone 14 ed. Punto entre paréntesis. Si fuera la tercera edición se pondría entre paréntesis 3 espacio ed. Punto, y eso significa que el libro es la tercera edición. El libro que yo retomé, que yo consulté, que yo leí, es la tercera edición, o la quinta, o la sexta, etc. Si se trata de una primera edición, no se pone esta información, no se pone 1 ed, no. Si no se presenta la edición, quiere decir que nosotros consultamos la primera edición. Solamente se maneja a partir de la segunda. Después de la edición viene el lugar de publicación, es la ciudad o país donde se publicó. Por ejemplo, podríamos poner Bogotá, Colombia, Guadalajara, México, etc. Normalmente se utiliza solamente la ciudad de publicación, México, Guadalajara, Buenos Aires, etc. Es lo que se acostumbra a poner solamente la ciudad de publicación. Pero entonces pondremos la ciudad y o país donde se publicó y seguido de 2 puntos. La editorial que presenta o que publica este material. Ahora, en el caso de revistas, además del autor y el año de publicación, es muy importante el título del artículo y el título de la revista. En este sentido, cada revista tiene un nombre genérico y a su vez cada artículo tiene su propio título. Por eso tenemos que retomar los dos elementos. Y también tendremos que hacer mención a la edición de la revista para ubicar exactamente en cuál de las múltiples revistas que se publican obtuvimos la información. Ejemplo, tenemos aquí un artículo citado y tendremos que presentar su referencia. Los autores se manejan de la misma manera que en los libros. En el caso de la revista vamos a poner el título del artículo y después el título de la revista. Muy importante, en el caso de revistas, lo que se pone en cursivas o itálicas no es el título del material, sino el título de la revista. Ese es lo que se pone en cursivas. Y al final pondremos los datos de edición, en volumen, número y las páginas en particular donde está el artículo que se consulta. Ahora, en el caso de páginas web, que es muy común que ahora lo utilicemos, aquí tenemos que retomar los autores, la fecha de publicación, el nombre del artículo o la página que consultamos, y en particular hay que hacer uso de la fecha de consulta, es decir, cuando leímos este material o lo consultamos, y la dirección electrónica en donde se ubica esta información o material. Veamos este ejemplo. Los autores se van a citar de la misma manera que se manejan en libros y revistas. Solo hay que considerar que en el caso de las páginas web, si no hay autor, se pone el título de la página o el nombre de la página general o entidad que publica el material que consultamos. Esto es muy frecuente en las páginas web. En las páginas web es muy común que leamos artículos, blogs o otros materiales y no se incluya el autor que escribió esa información. Cuando esto sucede, hay dos opciones. Se pone el título, al principio se pone el título del artículo, o se recomienda poner el nombre de la página web general que maneja, en donde aparece este artículo. Para este ejemplo, la página web general que publica esta información es la BBC. Ahí es donde está este artículo y otros. Entonces puedo yo utilizar BBC News Mondo como autor y podría quedar de esta manera. ¿Cuáles son los siguientes datos? Bueno, cuando hablamos de páginas web se recomienda poner el año y la fecha completa de mes y día. Igual que el caso de los autores,
muchos artículos no presentan la fecha en que se publicaron. Si no hay fecha, se pone entre paréntesis S/F, que quiere decir sin fecha. Después pondremos el nombre del artículo y esto en cursivas. Posteriormente se recomienda poner el nombre general de la página, es decir, la página general que publica este artículo en particular. Este no es un criterio específico de APA, pero sí se recomienda en términos generales presentarlo para una mayor ubicación de estos artículos, porque a veces las páginas los cambian de ubicación el material y es difícil encontrarlo. Entonces, si yo pongo cuál es la página general donde lo encontré, es más fácil que si lo queremos buscar posteriormente lo encontremos. De igual forma, se recomienda mencionar la fecha en que se consultó la información, poniendo las palabras recuperado el o consultado el. Y pondremos la fecha en que lo consultamos o retomamos esta información. Igualmente este no es un criterio que exija APA como tal, pero se utiliza mucho en las referencias porque dado la dinámica que tiene el internet, los artículos suelen cambiar o desaparecer. Entonces es importante señalar que la información que nosotros retomamos fue consultada en una fecha en particular, porque puede ser que yo regrese o algún otro lector regrese ese artículo y lo vea diferente y diga, pues no, esta información que usted está citando realmente no aparece. Bueno, sí, puede ser que ya no esté porque se modificó, se eliminó, etcétera. Entonces por eso es importante mencionar que esa información nosotros la obtuvimos en una fecha en particular. Después tendríamos que poner la dirección electrónica tal cual de donde obtuvimos esta información y la vamos a poner completa. En muchos casos las páginas web son muy extensas, la dirección es muy extensa, tendríamos que ponerla en toda su extensión, evitando tener errores en la escritura para que sea fácil consultarlos. Y esta dirección electrónica se pondrá después de la fecha y separándolo con la palabra de. Es decir, vamos a poner la palabra de diciendo que esta información la recuperamos en tal fecha de tal dirección electrónica. Bien, esta es la estructura que van a tener las referencias. Ahora, la presentación final debe tener estas características. Primeramente, le pondremos como título referencias. Muy importante, en APA el título se llama referencias, no se pone bibliografía o material consultado. Siempre se maneja como título referencias. Además, siempre tienen que ir las referencias en orden alfabético, de la A a la Z. Y además, cada referencia debe tener una característica particular, que es usar lo que se llama sangría francesa. Que la sangría francesa es que la siguiente línea del texto está separada ligeramente del margen izquierdo. Esto es la sangría francesa. Esta es la estructura final que debe tener toda la lista de referencias. Bien, con esto concluimos este breve tutorial sobre los criterios básicos que establece APA y que tiene que ver con citas y referencias, que son los elementos fundamentales que necesitamos para la elaboración de trabajos escolares o académicos. Agradezco mucho su atención.